contigo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestra pastora, Señor. Bendecimos a sus hijos, bendecimos a su descendencia. Y Padre, sabemos que la palabra que trae es de parte tuya, Señor. Se respaldando a cada palabra que salga de su boca, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? Qué bendición poder compartir la palabra. ¿Algo quiere el Señor conmigo? A ver si no me pone a predicar todo el mes, ¿verdad? Es una bendición poder compartir la palabra. Yo soy amante de su palabra. A mí me gusta ser estudiosa, siempre fui estudiosa, le presumo tantito, pero siempre fui estudiosa, fui de esas alumnas que le dicen macheteras, ¿verdad? Que están sobre el papel, ¿verdad? Sobre la letra, estudiando, y bueno, pues así me formé. Y cuando me convertí a Cristo, pues con mayor razón, ¿verdad? Me volví una estudiosa de su palabra, estudiamos un tiempo teología, estudiamos varias cosas, ¿verdad? Y me encantó poder deleitarme en su palabra, poder saber cómo es que la Escritura nos habla de temas y de temas, ¿verdad? Y nosotros podemos aprender como hijos de Dios. Mañana quiero hablar de un tema muy importante, ¿verdad? Que tiene que ver de cómo juzgamos a los demás, de cómo juzgamos a los demás. La palabra de Dios nos habla acerca de el juzgar a los demás. La palabra de Dios nos habla del juicio, nos habla de juzgar, y vamos hoy a aprender de esta palabra. Antes quiero leerles una anécdota, no sé si aquí lo he leído, pero quiero leer el hijo y el burro. Tiene que ver con el tema, se los voy a leer. Dice así, está un poquito larga, pero pongamos atención. Dice: después de un duro día de trabajo en el campo, regresaban muy cansados hacia su casa un padre, su hijo y un burrito. El hijo montaba sobre el burro y junto a ellos, guiando con la rienda al animal, caminaba el padre. Llevaban ya un rato andando cuando por el mismo camino vieron que se acercaban dos mujeres. Volvían del mercado, en el que habían estado todo el día vendiendo huevos, cargadas con cestas vacías. No apartaban la vista de ellos, miraban muy enojadas al niño que viajaba a lomos del burro. Al cruzarse con ellas, padre e hijo escucharon cómo una le decía a la otra: vergüenza me daría a mí ir sobre el burro siendo joven y fuerte, mientras veo a mi padre viejo y cansado andando. Si es que la juventud de hoy en día no respeta nada. Nuestros padres jamás hubieran consentido algo así. El hijo, al escuchar el comentario, pensó que las dos mujeres tenían mucha razón, y avergonzado desmontó del burro y le dijo a su padre: papá, lo que han dicho esas dos mujeres es cierto, así que el resto del camino lo haré a pie, y tú montas sobre el burro. Yo soy más joven y el trabajo me cansa menos, así que puedo andar hasta casa. Agotado después de un largo día de duro trabajo, el padre no le pareció mala idea, así que sin hacerse del rogar, montó a lomos del burro. El hijo tomó las riendas del animal y continuó el camino a pie. Apenas habían andado unos kilómetros cuando se cruzaron con unos peregrinos. Al pasar por su lado, uno de ellos miró al padre severamente y comentó en voz alta para que lo escucharan todos: vaya padre desnaturalizado, él a lomos del burro y el pobre chiquillo tan tierno tiene que ir caminando. Hombre así no debería tener hijos, ¿y a eso lo llaman ser padre? Pues yo a eso lo llamo abuso de autoridad. Se debería proteger a los niños de padres como este. Padre e hijo se miraron y pensaron que los peregrinos estaban en lo cierto.
El pobre niño también había trabajado duramente, había estado ayudando a su padre todo el día y ahora estaba cansado. Así que para tener contento a todo el mundo, padre e hijo decidieron continuar el camino montando los dos a lomos del burro. Al rato vieron a lo lejos un hombre que en medio del camino gesticulaba y gritaba y parecía querer decirles algo. Cuando estuvieron cerca, un grupo de gente, atraída por los gritos, había formado un coro y al pasar junto a ellos los increparon. ¡Bárbaros, desalmados! ¿No les da vergüenza? Pobre animalito, hay que ser vago y muy bruto para comportarse de este modo. Ustedes montados sobre el pobre burro, bien cómodos, y el pobre jadeando y con la lengua de fuera. Pero si ya no puede ni con su alma, ¿cómo va a soportar el peso de los dos? No hay derecho. Os denunciaremos por crueldad. Deberían quitarles a ese pobre burrito. Padre e hijo avergonzados ante tal acusación y recordando que el burro había estado también trabajando todo el santo día, tirando del arado, desmontaron, le dieron hierba fresca y agua, lo aligeraron de las cuerdas y empezaron a andar a pie junto al animal. Por fin padre e hijo llegaron hasta su pueblo, andando uno cada lado del burro, y así cruzaron la plaza mayor para dirigirse a su casa. Al pasar junto al ayuntamiento, oyeron grandes carcajadas procedentes de un grupo de gente que los señalaba con el dedo y se burlaba de ellos diciendo: vaya par de tontos, a ver si adivinas quién es más burro, ellos o el burro. No se puede ser más inútil. ¿A quién se le ocurre ir caminando teniendo un burro que puede llevarte cómodamente? A este burro le ha tocado el premio gordo, así anda él de ligero y feliz. Padre e hijo llegaron a su casa, encerraron el burro en el establo y se pusieron a cenar. Entre plato y plato hablaron de lo que les había sucedido aquel día y ambos decidieron que en adelante, después de meditar muy bien los pros y los contras, actuarían conforme a lo que ellos consideraran más justo y adecuado en cada momento, porque de opiniones hay tantas como personas y como las hay para todos los gustos. ¿Cómo ve esta historia? Digo, tiene que ver con el tema, porque el tema de hoy se llama el juzgar a los demás. Y cuando se trata de juzgar, los seres humanos somos muy buenos. Juzgamos porque me vio y porque no me vio. Juzgamos porque me habló y porque no me habló. Porque me visitó y porque no me visitó. Juzgamos todo, ¿verdad? Juzgamos porque si es rico o porque si es pobre. Porque si hace milagros o porque no los hace. Yo estaba viendo hace algún tiempo, ya ve que hay un canal, ¿verdad? Hay una aplicación que nos da mucha información acerca de todas las cosas que hay en el mundo y cómo critican cuando alguien tiene un ministerio grande y cómo le ponen tantos apodos y cómo es muy fácil caer en juicio contra las personas que han trabajado durante mucho tiempo y es notorio que tienen un ministerio grande y que el Espíritu de Dios está con ellos. Pero bueno, los seres humanos somos así. Hoy vamos a aprender cómo debemos de juzgar a los demás. ¿Debemos de juzgar o no debemos de juzgar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué enseña la palabra de Dios al respecto? ¿Sabe? Hoy en día la iglesia en general, una de las mayores necesidades que tiene la iglesia en general es precisamente la falta de discernimiento. Y cuando hablamos de discernimiento, cuando hablamos de ejercer el discernimiento, estamos hablando de ejercer un juicio en el sentido correcto que Dios le da a su palabra. Ejercer discernimiento es ejercer juicio. Así que el discernimiento debe de ser utilizado como un radar, como una antena de radar que nos sirve para distinguir lo que es bueno, lo que es malo. Para eso es el discernimiento.
Se dice que es un don, ¿verdad? Que el discernimiento es un don, porque discernimos los espíritus demoníacos, pero también discernimos los espíritus del hombre. Discernimos cuál es, cómo está, en qué condición está su alma, pero muchas veces vamos más allá del discernimiento y ejercemos un juicio, pero un juicio como poniéndonos en la postura de un juez. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Así que nosotros como maestros, como pastores, como siervos de Dios, tenemos una obligación delante de Él y delante de la iglesia, y es enseñar, es dirigir, es guiarlos a la Escritura, a la palabra, a lo que dice la Escritura, en este caso con respecto a el juzgar con los demás, porque vemos tristemente que la iglesia en estos tiempos, yo no sé si usted está discerniendo los tiempos, pero estamos viviendo un tiempo peligroso donde la iglesia en general, alrededor de todo el mundo, está estableciendo muchas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Como por ejemplo, algo que es contrario a la palabra de Dios es que Él ha establecido en su palabra la familia, un hombre, una mujer y familia. Y un principio, o más bien dicho, algo que está en contra de esos principios es que puedan constituirse como matrimonio 2 hombres o 2 mujeres. Eso va en contra de lo que nosotros creemos como hijos de Dios. Cualquiera está en su derecho y puede creer en esto y puede vivir de esa manera si así lo quiere, pero no así los hijos de Dios, porque no creemos de esa manera, creemos en la familia. Pero el mundo está, como dicen, de cabeza. Se hacen tantas cosas, se descuida tanto la palabra de Dios, que es necesario que la iglesia sea reculturizada, vuelva a la cultura, pero a la cultura del reino, porque el reino de los cielos tiene una cultura. El reino de la tierra puede decir, sí, se pueden establecer de esa manera y contraer matrimonio, pero el reino de los cielos no dice así. El reino de los cielos es diferente con respecto al perdón, con respecto a la venganza, con respecto a la homosexualidad, con respecto a muchas cosas. El mundo puede hacer lo que le dé su gana, pero no así los hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos esa obligación como pastores de volver a la iglesia a que voltee a ver nuevamente a la cultura del reino. La palabra cultura se deriva de 2, de cult, C-U-L-T, que viene de culto, y Torah, que viene de Torah, que es la palabra de Dios. Entonces es necesario que nos volvamos a la palabra de Dios, a la Torah, a lo que Dios tiene en su palabra, porque es la que nos capacita, es la que nos dirige, es la que nos enseña específicamente cómo tenemos que conducirnos en este peregrinar, porque dice la palabra que somos peregrinos. Si alguien ama este mundo, pues realmente tiene una crisis existencial o de identidad, porque tenemos que amar el reino, no somos de este mundo. Entonces somos peregrinos, y en este caminar aquí en la tierra tenemos que caminarlo como Dios lo establece en su palabra, como Él lo manda. Por eso que es necesario que nosotros hagamos, ¿verdad?, conciencia de aquellos conceptos que a veces son controversiales. Hablar de juicio, hablar de juzgar a los demás es un tema muy controversial, que de hecho hay tantas cosas que se contradicen unas con otras, pero hoy vamos a aprender qué dice la palabra al respecto. ¿Estamos ahí? Así que dígale al que tiene al lado, esto está interesante, no tienes permiso para dormirte, a dormir en la casa, ¿verdad? A dormir en la casa, porque hoy vamos a estudiar lo que dice la palabra acerca de el juzgar a los demás.
hoy nos vamos a convertir en estudiosos. Qué bonito cuando hay una palabra profética, pero no solamente se profetiza sobre la iglesia, también se edifica, también se exhorta, también se consuela. Y yo quiero en esta mañana edificar a la iglesia, es mi obligación. Entonces, como hijos de Dios, la palabra de Dios, yo no sé si usted qué tanto ha estudiado acerca del tema, pero la palabra de Dios nos invita a que juzguemos, por ejemplo, la profecía. La palabra de Dios nos dice eso: juzguen la profecía, juzguenla conforme a la palabra. Por eso que yo estoy siempre en contradicción de los profetas cuando tales no aceptan que se examine su palabra, porque la palabra de Dios, aún la palabra profética que yo como pastora o mi esposo como pastor pueda dar sobre la iglesia, tiene que ser examinada a la luz de la palabra. Así dice su palabra, que examinemos toda palabra y juzguemos toda palabra profética. La Biblia nos llama a juzgar la palabra profética. Pero, ¿sabe? También, por ejemplo, en Gálatas 5:22, cuando nos dice que por sus frutos los conoceréis, está hablando, quiero tocar este punto porque es muy importante, cuando dice por sus frutos los conoceréis, y también cuando se refiere a los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22, no se las di, pero solo quiero mencionarla. Está dando, en Gálatas 5:22, está dando como resultado el fruto del Espíritu en la vida de las personas, porque el fruto en la vida de cada una persona habla de nosotros. ¿Cuál es tu fruto que tú estás dando? Porque entonces por sus frutos los juzgaremos, o por sus frutos los conoceremos. ¿Cuál es el fruto que la iglesia de Cristo debiera de estar dando? Por los frutos podemos discernir quién tú eres. Por los frutos te podemos conocer, ¿sí? Porque muchas veces lo que pensamos, eso somos y eso hacemos. Y entonces eso da como resultado lo que realmente hay adentro de nosotros, lo que realmente llevamos, y entonces juzgamos. Por eso Dios en su palabra siempre, en muchos pasajes que habla, dice que no juzguemos de acuerdo a las apariencias. El mismo Jesús lo dice, lo vamos a ver más adelante. Mismo Dios le dijo al profeta Samuel, cuando tenía que escoger el rey, que fue a casa de Isaí, ¿verdad? Y que eso también lo mencioné la semana pasada, y le dijo: no juzgues según las apariencias, no escojas según las apariencias. Pero una manera en que podemos nosotros discernir o juzgar es a través de los frutos que tenemos, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado una frase que dice algo así, porque siempre estoy como el Chavo del 8, no las digo bien, pero hay una frase que dice: no mires lo que dice, no mires tanto lo que dice, sino lo que hace. O sea, no te fijes tanto en lo que dice, sino en lo que hace. Y yo digo, hasta cierto punto es correcta, más o menos, porque yo digo las dos cosas. Porque si alguien está conectado con el Espíritu de Dios, va a decir lo correcto, pero va a hacer lo correcto. Las dos cosas, como el Chavo del 8, dígale al que tiene al lado, dígale las dos cosas: dices y haces. No nada más digas, porque eso lo condenaba Jesús. Lo vamos a ver, porque eso cae en hipocresía y lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero antes quiero darles dos definiciones que hablan acerca de la palabra juicio o de la palabra juzgar. Hay dos definiciones en el griego que es importante que aprendamos. No pretendo dar clases de griego o de hebreo aquí, simplemente que es necesario que no seamos ignorantes, como dice la palabra, que no sean neófitos, como dice, ¿verdad? Que aprendamos a estudiar y que sepamos discernir en lo que la Escritura está hablando, porque muchas veces parece que la Escritura se contradice, pero no es así. Sobre todo en este tema del juzgar, existen dos palabras en griego que quiero darles la definición. Una es krino, con K de kilo, K-R-I-N-O,
Crino, crino. Esa es una palabra en griega. Fíjese lo que significa. Crino denota primariamente separar, seleccionar, elegir. De ahí viene determinar. Y de determinar viene juzgar, pronunciar un juicio. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 4 frijolitos. A ver, ¿pueden venir 4 varones aquí que van a representar los frijolitos? Vengan 4 varones, rápido, vengan los 2, y acá uno y uno más. Venga usted, este varón, venga. Y el que está atrás, venga, no es, ahí va a salir en cámaras nada más. Vamos a suponer que ellos son los frijolitos. Él es frijolito blanco, él es frijolito bayo, él es frijolito negro. ¿Y qué otro frijolito hay? Y pinto. Son 4 frijolitos. ¿Qué dice esta palabra? Para juzgar yo que ellos son frijoles, ¿qué dice esta palabra? Primeramente, para emitir mi juicio y juzgar que ellos son frijoles, dice primeramente separar. Selecciono que, hágase para acá, selecciono a él, que él es frijolito blanco, selecciono a él, o sea, lo separo, lo estoy separando porque digo, él es frijolito blanco, él es frijolito bayo, él es frijolito rojo, él es frijolito negro o pinto. Y entonces los estoy eligiendo y estoy determinando para sacar un juicio. ¿Cuál es el juicio o la determinación que yo voy a sacar aquí? El juicio final, por decir, de los frijolitos. Voy a determinar que todos son frijolitos, pero que cada quien tiene su color, que son de diferente especie, digamos, pero son diferentes. Pero estoy juzgando y determinando que todos son frijolitos. Un aplauso para los frijolitos. ¿Sí? A eso se refiere pueden pasar. A eso se refiere la palabra crino. Denota separar, denota seleccionar, determinar, y de ahí juzgar y pronunciar un juicio. Pronunciar un juicio. Los usos de este verbo pueden analizarse de la siguiente manera. Los usos, porque fíjense, 2 cosas. Una cosa es lo que significa y otra cosa es cómo se usa. Y este verbo crino se usa para asumir el oficio de un juez. Como yo en este caso, que estoy como juez delante de los frijoles, y yo digo, estos son frijoles, todos son frijoles, pero de diferentes colores. Estoy determinando. Entonces, el uso que se le da a la palabra crino es para asumir el oficio de un juez, es para pasar el proceso de un juicio, es para pronunciar sentencia. Ese es el significado que se le da a la palabra crino. ¿Estoy siendo clara hasta aquí? Porque les voy a dar otra palabra, son 2 palabras. No vamos a estudiar griego, solo son 2 palabras. También se utiliza para pronunciar sentencia, para condenar o para ejecutar un juicio sobre alguien. ¿Sí? Para eso se utiliza la palabra, ¿cuál palabra? Crino, diga conmigo, crino. Pero hay otra palabra también en el griego que viene de la palabra anacrino. Anacrino, la misma pero con ana. ¿Sí? Lo mismo crino, pero anacrino. Anacrino. ¿Qué significa anacrino? Anacrino significa examinar, investigar, preguntar, interrogar. Se traduce como que hay que discernir. Anacrino se traduce como que hay que discernir. Discerniendo todas las cosas en cuanto a su verdadero valor por parte del que es espiritual. O sea, la persona que es espiritual puede utilizar el uso de esta palabra porque está discerniendo lo que es espiritual, no así el carnal. El carnal puede utilizar la anterior tal vez.
el carnal puede juzgar y ponerse en la posición de juicio, porque dice, pasó un año que yo no fui a la iglesia y nunca me visitaste, estuve enfermo y no me llamaste, aunque el Señor y su palabra nos llama a hacerlo, pero la palabra, la persona que es carnal emite un juicio sobre esto y se pone en la posición de juez, y juez solo hay uno, ¿sí? Que Dios nos dé que Dios nos faculte de lo que Él tiene de sí mismo para que nosotros ejerzamos ciertas tareas aquí en la tierra, no significa que tenemos la posición de Dios, porque ninguno de nosotros terrenales aquí en la tierra tenemos la facultad de ejercer juicio como el de un juez. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esta palabra se traduce como que se ha de discernir todas las cosas en cuanto a su valor por parte de uno que es espiritual. ¿Estamos aquí? Y mire, Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 19:28. Aquí es donde yo quiero que usted se ponga abusado y vea que la escritura tiene como ciertas controversias, como ciertas contradicciones, pero hoy lo vamos a aclarar, porque el mismo Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 19:28, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí vemos que los discípulos van a juzgar sobre 12 tronos, pero no son Dios. Sin embargo, Jesús les está diciendo que ellos van a tener esa facultad, son hombres y van a poder juzgar. También hace referencia, bueno, en el libro de Apocalipsis a esos 12 tronos, más como que lo tenga como referencia. En Apocalipsis 24 creo, se refiere a esos tronos, porque Juan los vio de manera profética, los vio ahora sí que como a larga distancia de lo que iba a ocurrir, de lo que aquí está diciendo Jesús. Pero también la palabra de Dios en Primera de Corintios 6, del 1 al 3, dice lo siguiente. Yo busqué la nueva versión internacional, para clarificar un poquito más. También habla acerca de que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Fíjese lo que dice. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cuántos de aquí tienen pleito uno con otro? No levanten la mano, por favor, no me digan. ¿Cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Porque lo que Dios está diciendo es que entre nosotros como iglesia podemos solucionar nuestros conflictos. Dice, ¿por qué tienes que ir hasta a parar delante de un juez para que juzgue tu caso? Cuando aquí lo podemos, nosotros juzgaremos al mundo. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Entonces nosotros tenemos la capacidad, tenemos la facultad de parte del Espíritu de Dios de juzgar cosas aquí en la tierra. En segunda de Timoteo, saben que Pablo fue apóstol, ¿verdad? Y envió a Timoteo a una de las congregaciones a que palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Y se refiere también al significado de juzgar, porque el que quiere robar, que robe, hagan lo que les dé su gana, hagan como bien les parezca, y no juzgar. ¿En el buen sentido? No, señores, porque para eso, ¿cómo debemos juzgar? La ley lo hablaba, la ley lo estableció de esta manera. En Levítico 19:15, fíjese lo que el Señor les mandaba: la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga
a todos con justicia. Que yo me inclino hacia una sola persona porque ella es rica, porque ella me da regalos, porque ella me favorece. Y lo que está diciendo aquí, dice, nos mostramos, dice, ni te muestres parcial. Si nosotros nos mostramos parciales, estamos perdiendo. Y en otra versión, dice, no harás injusticia en el juicio. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Porque si lo hacemos con injusticia, entonces estamos pervirtiendo el derecho o el juicio, y Dios se anticipa. Por eso Dios se anticipa, porque conoce el corazón del hombre. ¿Sí o no? Todas esas situaciones las vivimos hoy en día, porque somos dados a emitir juicios, pero cuidado. Por eso Dios dio la ley, porque Dios se anticipa al corazón del hombre que es dado a pervertirse, que es dado perverso, va a prevalecer, porque tarde que temprano va a comparecer, dice, ante el tribunal de Cristo, y todos vamos a ser juzgados. Y las cosas que hagamos, nuestro corazón. Si tú eres una persona que se la ha pasado mintiendo, engañando, robando, yo no sé qué tantas cosas, el Señor lo va a revelar. Invoquen las personas arrepentimiento, pero si no hay arrepentimiento, entonces entrará el juez justo, porque Él es justo. Ahora, vamos a ver qué dice Jesús. ¿Qué dice Jesús al respecto de lo que Jesús se profetizó algo? Se profetizó en Isaías 11, del 1 en adelante, con respecto a cómo iba a ser la labor de Jesús aquí en la tierra con respecto al juicio, de qué manera Él iba a obrar. Y se profetizó lo siguiente, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, se refiere a Jesús, porque de ahí viene Jesús, y un vástago retoñará de sus raíces, y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando se refiere a espíritu con E minúscula en la escritura, se está refiriendo al espíritu del hombre o al carácter del hombre. Entonces está hablando que Jesús iba a tener esas cualidades en su personalidad. Temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Fíjese lo que dice. O sea, como Dios lo estableció en otra parte de la escritura, no juzgará de acuerdo a las apariencias, de acuerdo a lo que nuestros ojos están viendo. De esa manera iba a ser el proceder de Cristo. Ni arguirá por lo que oigan. Y me estás dando tu versión y entonces yo ya te la voy a creer porque tú estás diciendo eso. No significa que sientas que estamos dudando de ti, sino que es bíblico que juzguemos entre dos versiones y es de gente espiritual. Si hay alguien que se ofende porque deja uno entredicho la palabra, habló la palabra de Dios, y con la vara que es la palabra de Dios se disciplina. Con la palabra de Dios se redarguye, se corrige. La justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. En otras palabras, sería su estilo de vida, porque cuando habla de que tiene un cinto y de que la tiene ceñida a sus lomos, habla de que vive con esa palabra. De esa manera se profetizó de Jesús, ¿verdad? Cuando Él viniera aquí a la tierra, refiriéndose al proceder. Ponga atención en esto, refiriéndose al proceder, porque Jesús mismo dijo que Él no venía a juzgar. Entonces, ¿se está contradiciendo? Entonces, ¿será que se está contradiciendo? Como maestro, no vendrá como salvador, no vendrá como vino antes aquí a la tierra, viene ahora como Señor y como juez de las naciones y como juez de su iglesia. ¿Sí? Así viene. Pero cuando Él estuvo aquí, Él habló en Juan 12:44, su proceder fue como se profetizó en Isaías 11, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió.
yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, o sea, las palabras de Dios, la bendita palabra que Dios estaba hablando acerca a través de Jesús, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Porque Jesús no vino del kinder, que tenemos que saberlo, Juan 3:16. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar, a redimir, pero sí a través de su palabra, como es profetizado en Isaías 11, dice que a través de la palabra podemos ser juzgados, porque Él da la palabra para que procedamos al arrepentimiento. No obedecemos, pues entonces habrá un mayor juicio, ¿verdad? Pero dice, la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Y bien lo decía en Juan 8:26 también. Son muchas las cosas, decía Jesús, que tengo que decir y juzgar de ustedes. Yo entiendo a Jesús en esta parte. Esos videos donde critican mucho a esos personajes como a Cash Luna, ¿verdad? Que acabamos de tener en nuestra ciudad, y hay mucha gente que son inclusive cristianos y que los llaman falsos profetas y que los llaman falsos maestros porque tienen una residencia, porque tienen un avión, porque tienen... Oiga, pero si esos pastores están robando a la iglesia, ¿sabe quién va a determinar juicio sobre él? No soy yo, porque a mí Dios no me ha puesto por juez. Yo no puedo juzgar si él tiene un jet, si él tiene una grande residencia, si él tiene muchas propiedades, si las tiene, que las tenga. Digo porque estoy en la condición del otro lado, ¿verdad? Como pastora. Y entonces uno se da cuenta las necesidades que uno tiene a veces, pero también nos damos cuenta de que el Señor nos pone. Pero ¿qué diría usted si de pronto el Señor nos empezara a prosperar más de lo que lo ha hecho? Porque yo me siento prosperada por el Señor. Pero imagínense que de pronto cambiamos de casa y de pronto a mi esposo lo invitan a predicar a otra nación. Seguro que agarra los diezmos. Eso pasa con otros pastores. Son prosperados muchas veces porque tienen empresas. Yo no sé el caso en particular de cada uno, pero no podemos juzgar. No podemos ponernos en la posición que les ha dado en la iglesia. Yo no puedo negarme ante esas historias, pero tampoco me corresponde, si así es, ponerme en la posición de juez. ¿Sí estoy claro? Por eso estamos estudiando hoy el juzgar a los demás. Por eso Jesús decía, yo tengo muchas cosas contra ustedes. Yo podría juzgarlos acerca, y repito, al mundo. O sea, el Padre no envió a Jesús a condenar al mundo. El Padre no lo envió como juez. Vendrá como juez por segunda vez. Pero lo que Él está diciendo, yo podría juzgarlos. Yo tengo muchas cosas que decirles arriba de Jesús. Porque si Jesús no vino a juzgar, y nosotros sí lo hacemos. Nosotros sí queremos juzgar como si fuéramos un juez. Podemos juzgar en el sentido que nos da la palabra anacrino, para discernir las cosas espirituales. Y Jesús lo demostró cuando, por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan, que nos habla acerca de la mujer adúltera. ¿Qué hizo Jesús con respecto a la mujer adúltera? Vinieron los fariseos, dice, porque eran tan santos, tan dignos, tan justos, que la ley decía, es necesario que la apedremos y que esta mujer muera. Inmediatamente tenemos que apedrearla, porque así dice la ley. Como ellos eran tan justos, Jesús, como no había venido a juzgar, sino hablar la palabra para que la palabra redarguyera por medio de su espíritu a las personas. ¿Está libre? Fue lo que preguntó Jesús. Y dice la palabra que uno a uno se fue yendo. Uno a uno se fue yendo. ¿Por qué? Porque seguramente ellos también se habían metido con la mujer, porque era una mujer prostituta, era una mujer adúltera.
Y entonces todos se fueron. Y cuando ya todos habían ido y Jesús escribía algo en el piso, de eso no vamos a hablar, pero Jesús estaba inclinado en la tierra y le dice: mujer, ¿quién te acusa? Y le dice: ni yo te acuso. La mujer le dice: nadie, todos se fueron. Vete y no peques más. Porque lo peor que podemos hacer como cristianos y como hijos de Dios es que se nos está advirtiendo a través de la palabra algo que tenemos que evitar, algo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y lo peor que podemos hacer, lo que vemos aquí es que el único que puede hacer justicia y el único que puede tener misericordia se llama Dios. Porque solamente Dios está como juez. Cuando Jesús vino, no vino. Estuve leyendo mucho acerca de este tema. Me llevé bastante tiempo porque, como les comento, me gusta estudiar. Pero percibí que el Señor me estaba diciendo: todos los que han hablado de ti, todos los que se han vuelto contra ti, incluyendo gente que ha pasado por la iglesia, tú puedes ejecutar un juicio contra ellos. Y hoy mismo, ¿será de parte de Dios? ¿Será que sí Dios me está diciendo esto? Porque yo temo delante de Dios. ¿Cómo? No le deseo un mal a nadie. Aunque alguien se ponga en contra de mí, aunque alguien no respete mi autoridad, aunque alguien inclusive se vaya de la iglesia, hablando mal de la iglesia, yo pienso que Dios estaba probando mi corazón. Yo pienso que Dios estaba probando la madurez que yo tenía al recibir yo esa palabra. Pero después viene un profeta y me dice lo mismo. Y entonces yo digo: santo Dios, esto sí es de parte tuya. Y entonces yo recuerdo esta palabra porque dice Salmo 135, 14. No el miembro que está ahí sentado en la iglesia, ¿verdad que no? ¿Quién juzgará a su pueblo? El Señor. Y de sus siervos sabrá tener compasión. Porque yo recuerdo que yo le dije al Señor: nunca yo pueda proceder de esa manera, porque si yo tengo que emitir juicio, termino un juicio con la autoridad que Dios me está dando, pues a lo mejor digo que le caiga lepra, y eso sería tan carnal y tan poco espiritual. Y entonces el que determina el juicio es mejor que lo determine el Señor, ¿verdad? Porque Él sabrá tener misericordia, porque finalmente sabrá tener compasión de sus siervos. Así que nunca, por favor, nos pongamos en la condición de juicio. Aunque el Señor te dé permiso de hacerlo, mejor dile: Señor, te lo entrego en tus manos. Él, aunque juzgará, sabrá tener misericordia. Y dice que en su momento lo hará a través de Jesucristo. Por eso dice Romanos 2:16 que va a juzgar a través de Jesucristo. Quiere decir que llegará el día en que eso más secreto, en que eso más guardado que habías ocultado durante mucho tiempo, tal vez lo has ocultado, pero ¿sabes lo que está diciendo el Señor? Dios juzgará tu secreto. Toda persona, como lo dice el Evangelio. Así que diga: que Dios nos ayude, que Dios nos agarre confesados, como dice por ahí alguien, que Dios nos agarre confesados. ¿Por qué? Muchas veces pensamos que no seremos descubiertos. Muchas veces pensamos que ya mentimos durante muchos años, que ya engañamos durante muchos años. En un abrir y cerrar de ojos, tú te quedas desnudo, como saliste del vientre de tu madre, ante los ojos del Señor, por estar queriendo guardar secretos que nos desvían de su palabra. ¿Cómo debemos juzgar? Según Jesús. En el libro de Mateo 7, Crino, ¿qué decíamos que tiene como significado y como sentido la palabra crino? Crino se refiere al juez que determina, ¿verdad? Al juez que sentencia. Y Jesús está hablando en esa persona puede emitir sobre otra, ¿sí? Pareciera que la escritura se contradice, pero no. Tenemos que saber el uso y el significado. Y dice así la palabra: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es:
Que no se pongan en el papel de juez, porque juzgamos por las apariencias y decimos, ese merece ser quemado en leña verde. ¿Sí o no? Eso hacemos. ¿Saben por qué se dice leña verde? Porque la leña está fresca, entonces no prende como la leña que está seca. Cuando ya se murió la leña y está bien seca, pues entonces hay un buen fuego, pero en leña verde no prende bien, solamente echa humo. Entonces imagínense la persona que se está muriendo ahí, Él les juzgará. Y con la medida, diga conmigo, con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Si alguien juzga y dice a otra persona, tú eres como una prostituta, ¿sabes cómo se te va a juzgar a ti? Como una prostituta. Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo, pues como tiene una viga tan grande, no lo puede ver. Porque él tiene más defectos, el que está juzgando, él tiene más pecado, porque tiene una viga, o sea, tiene algo grande en su ojo y la visión ya la perdió, ya no puede ver con claridad. Cuando el otro tiene solamente una ¿cómo dice esta palabra? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad. Entonces verás con claridad para sacar la astilla de tu hermano, porque el que se sienta para enjuiciar a otro no está viendo con claridad. Así que nosotros, los hijos de Dios, no debemos ser jueces. Ahora sí, dile al que tienes al lado, dile, ahí te hablan. Dile, no estás como juez, dice Jesús, no puedes ser hipócrita. Si algo detestaba Jesús, si algo recriminaba a Jesús, a los fariseos, a los saduceos, a todos los estudiantes de la ley en ese tiempo y los maestros, debemos ser amigos, debemos ser compañeros de milicia, leales el uno al otro. Cuando tú estás infringiendo los principios que vienen en la palabra de Dios y estás siendo desleal con alguien aquí en la iglesia, tú estás violando la palabra de Dios. Tiene que ver con fingir. La hipocresía tiene que ver con fingir, con mostrar algo distinto de lo que es realmente. Muestro algo, pero ya cuando se va esa persona, yo digo, ay, la hermana, si supiera que me cae tan mal, si supiera que no la tolero, ¿cómo se llama eso? ¿Qué diría usted? Qué pastora tan hipócrita, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que cuidar ese comportamiento. El diccionario define a la palabra hipocresía con fingir, con mostrar algo distinto de lo que somos realmente, es esconder de los demás motivos reales o sentimientos. Yo te puedo estar odiando y te puedo mostrar una cara sonriente y eso sería hipocresía, con lo que se siente y con lo que se dice. O sea, no es congruente lo que yo te estoy diciendo con lo que yo estoy haciendo. También tiene que ver con la palabra hipocresía. Y Jesús muchas veces enfatizó en la palabra hipocresía. ¿Cómo les decía a los fariseos? ¿Por qué les decía? Para venir a la iglesia dan su mejor sonrisa, pero por dentro tienen gusanos, por dentro tienen muerte. Ponen cargas, decía, ponen cargas a la gente que ni ustedes son capaces de cumplir. Eso es hipocresía. Tú tienes que ser recto, tú tienes que ser correcto. Aquí me cumples, aquí me haces, aquí me dices. ¿Y tú lo estás cumpliendo? Que cierta persona era de las que dicen y de las que hacen, y la exalté, y alguien se ofendió porque yo exalté a esa persona, porque esa persona a quien yo estaba exaltando estaba haciendo eso. Alguien se ofendió por eso, seguramente porque no sé qué habría en su corazón. No me atrevo a emitir un juicio, ¿verdad? Pero que el Señor lo haga. No seamos hipócritas. Jesús condena la hipocresía. Por eso se los dijo a los condenaba fariseos. Eso, porque ellos ponían cargas que no eran capaces de cumplir. Y bueno, también en el libro de Lucas hace mención, a este mismo pasaje. Pero solo que Lucas agrega una porción más. A mí me gusta esta porción. Dice Lucas, hablando de lo mismo, dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará
se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida. Pero no queremos dejar de ser hipócritas. Pero dice, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Qué medida queremos en nuestra vida? ¿Queremos una medida llena, apretada, remecida, sacudida? ¿Queremos eso nosotros? Sí, porque queremos todo lo bueno. Pero cuando se trata de corregir y de ser disciplinados, eso no queremos. O tener la visión para ver las cosas claramente como Dios nos las quiere dar. Medidas buenas, medidas apretadas, medidas remecidas, llenas, sacudidas y desbordantes. Eso sí queremos. Así que, amados hermanos, amada iglesia, no es incorrecto juzgar al hermano en el buen sentido del juicio. La ley, porque si nosotros vemos que un hermano se está equivocando y está cayendo en pecado, si tú no lo amas, no lo corriges. Si tú no lo amas, le dices que se lo lleve la tristeza, ¿verdad? Porque ahí para allá va. Si tú no lo amas, no le dirás que está en pecado, porque también se tiene que decir, ¿verdad? Si tú eres espiritual, pero si no eres espiritual, no, yo no le digo nada. Yo ahí, a ver, algún día que la pastora se dé cuenta, o el pastor. No, nosotros podemos ir. Si no le amas, no vas a ir. Pero si le amas realmente, lo vas a exhortar o lo vas a canalizar con alguien que sabe ser espiritual. Crino, y de la palabra anacrino. Sí podemos juzgar con el justo juicio, pero no podemos juzgar en ponernos en la posición de juez y determinar el juicio. Anacrino. ¿Sí me explico? Santiago 5, 9 y versículos 19 al 20. Siempre evita el trabajo. O mira, ya hizo esto, ya hizo aquello. Te quejas. Dice, no se quejen para que no sean juzgados. Porque el juez, ¿quién es el juez? Jesús ya está a la puerta. Jesús viene, tranquilo, no te quejes, porque si no vas a ser juzgado. A menos que le adviertas, ¿verdad? A menos que juzgues con el juicio verdadero y que le adviertas, como lo estoy mencionando, como lo mencioné anteriormente, pero no en la posición de juez. Le adviertes para que rectifique. Si el hermano no quiere rectificar, bueno, yo quiero seguir en adulterio. Bueno, pues aquí no puedes estar en adulterio, porque ¿qué estamos enseñando? Y entonces prefiere irse de la iglesia. Que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y que el justo juicio de Dios caiga sobre él, porque el justo juez del universo sabrá tener misericordia y proceder para que esa persona llegue al arrepentimiento. Porque yo le vuelo la cabeza, ¿verdad? Porque a veces así somos, ¿verdad? Vengo con el hacha desenfundada y quiero cortar los callos. Porque a veces uno se desespera, ¿verdad? Pero mejor en las manos de Dios para que Él sepa tener misericordia. Dice, hermanos míos, Santiago 19:25, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Por eso es prudente juzgar siendo espiritual. Por eso es prudente juzgar o exhortar, llamar al hermano y decirle, ¿sabes qué, hermana? Yo te quiero mucho, te exhorto en esto, estoy viendo desde mi punto de vista que te estás yendo mal y yo aquí te lo dejo. Si tú lo tomas bien y si no, tú sabrás. De esa manera, con el amor de Cristo. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, en el trono del juez y emitir un juicio y una sentencia, porque no somos llamados a eso. Ustedes que son espirituales, dice, restaurarle con mansedumbre. Tú te lo llevas, pues yo te lo mando. ¿Sí o no? Dice mansedumbre, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
porque todo es como la rueda de la fortuna, ¿verdad? Un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Y si te toca estar abajo y eres tentado, ¿quién te vendrá a restaurar? Mejor con mansedumbre, dice esta palabra. Un ejemplo de juzgar con anacrino es, por ejemplo, un caso, ahí en su Biblia, Reina Valera 1960, debe de decir un caso de inmoralidad juzgado. Este es un ejemplo de anacrino, donde es necesario que el discernimiento sea expuesto por parte de la persona que va a juzgar y que es espiritual. Se casó con una chava, con una mujer más joven, seguramente, no lo dice, yo lo infiero, y se metió con ella. Por eso el hijo era soltero, porque dice es un caso de inmoralidad, pero él estaba cometiendo fornicación, ¿verdad? Entonces, a tal grado que Pablo le dice, Pablo dice algo, dice, ese tal hombre se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, deséchalo de la iglesia, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, lo que Pablo está diciendo es, si no quieres ser corregido, pues entrégalo a Satanás, qué fuerte, ¿verdad? Para que a ver si algún día después se arrepiente, aunque sea en el día final, cuando Jesús venga. Y también hace referencia ahí mismo y dice, quiten a ese perverso de entre vosotros, porque estaba trayendo perversión a la iglesia. No podemos permitir corregir, lo vamos a corregir. Yo les decía en esta semana a un grupo de mujeres que a veces las personas vienen con regalos a uno, ¿verdad? Y a lo mejor, yo no sé, yo no conozco los pensamientos, pero si alguien a mí me trae un regalo y me dice, te voy a regalar esto, mira qué bonito, y mañana me trae otro y mañana no piense tal persona que porque me trae regalos yo no voy a corregir. No piense tal persona que porque me está favoreciendo yo no voy a disciplinar. Tenga sus regalos, pero sigo corrigiendo. ¿Sí me explico? Porque no fuimos llamados de la santidad, como en muchos lugares tal vez se deje de hacer y se hagan otras cosas. No aquí, no aquí, ¿sí? Por eso Pablo está hablando de cómo es que tienen que juzgar las personas que son espirituales, tienen que juzgar, en ese caso, van a emitir un juicio dice que van a emitir un juicio de disciplina que deben emitir, porque yo soy el juez de la tierra. No está diciendo en ese sentido. Está diciendo en el caso de discernir el pecado, la obra en la que está cayendo la persona, o el adúltero, o el fornicario, y va a emitir un juicio para que la persona cambie su forma, su conducta y rectifique su pecado. ¿Me estoy explicando la diferencia? Porque Pablo decía, quiten a ese perverso, sáquenlo de entre ustedes, se ha entregado a Satanás. Ahora, Juan 7:24, la forma correcta de juzgar. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias. Jesús mismo lo está diciendo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. Porque no se te ha puesto a ti juez sobre la tierra. No se te ha puesto a ti como juez para que tú determines si esa persona es o no es, está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto. Dice Romanos 2 del 1 al 11, ya estamos por terminar. Romanos 2 del 1 al 11. A mí me gusta la otra versión, pero yo puse la Reina Valera. Dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Qué significa que eres inexcusable? Que no tienes excusa, que no se te tolera una excusa. Yo soy enemiga de las excusas y siempre se los menciono. Yo soy enemiga de la gente que viene, es que no pude porque esto, no lo hice por lo otro, pero la próxima vez sí lo hago, pero no fue así, yo esto, yo lo otro, y hay excusas.
Yo digo, las señoras de las excusas que ni se me pongan enfrente, porque me desagrada mucho cuando una persona, soy intolerante, oren por su pastora para que reciba el amor de Cristo. Porque a veces soy muy intolerante. Pero dice esta palabra, no hay excusa. Oh hombre, dice, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Jesús diría, hipócritas, ¿verdad? Porque están diciendo una cosa y están haciendo otra. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, aquí estamos ignorando el que está en la posición de juicio, está ignorando que hay riquezas del reino como la paciencia, como la longanimidad, como la benignidad, como la mansedumbre que se menciona en otro pasaje, para que tú lo apliques con el hermano y le tengas la calma. Porque dice, esas riquezas lo van a guiar al arrepentimiento. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Es decir, si tú entras en juicio, estás atesorando para ti, estás atesorando para que en el día de juicio seas juzgado con esa medida, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Aquí en la otra versión dice a los judíos, pero también a los gentiles, y esos somos nosotros. Digo, para que no nos hagamos los oxisos, ¿verdad? Porque, no, se los... Hay acepción de personas para con Dios. Romanos 14:10. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera, Romanos 14 del 12 al 13, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Dile al que tienes al lado, dile, darás cuentas. Dile, no te hagas. Diría la chimostrufia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo dice? Los mexicanos que vieron El Chavo del Ocho. Darás cuenta de ti. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dile al que tienes al lado, ya no te voy a juzgar. Perdóname si te he juzgado. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, pero lo que vamos a hacer en esta tarde es, como dice esta palabra que hemos expuesto en esta mañana, que sea un juicio que nos lleve a proceder al arrepentimiento. Que sea un juicio de discernimiento donde nosotros podamos darnos cuenta que hay una tremenda viga en nuestro ojo,
que estamos perdiendo la visión con respecto al hermano. Por eso lo tenemos en la silla de los acusados. Cierre sus ojos, iglesia. Cierre sus ojos. Yo quiero llevarlo al perdón. Yo quiero llevarlo en esta mañana a que usted perdone. Queremos perdonar a unos y a otros no. Porque decimos que perdonamos a unos y a otros no, porque es difícil perdonar a esos otros que nos han lastimado profundamente. Y decimos, esto sí puedo perdonar y esto no puedo perdonar. Pero el caso aquí es no que perdones con el perdón carnal que tú pudieras dar, sino que perdones con el perdón que Jesús te da en la cruz del Calvario. Porque cuando tú vas a la cruz, porque cuando tú vas a ese lugar en el monte Calvario y recuerdas que Jesús perdonó todo pecado, entonces tú recibes ese perdón y lo aceptas y puedes perdonar con el perdón de Jesús, solo declarándolo. Es muy simple, es muy sencillo. Somos nosotros los que hacemos complicado las situaciones. Solo declara que perdonas al que te ha ofendido. O si no, tal vez eres tú el que te tienes que perdonar a ti mismo. ¿Por qué fui tan descuidado? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué esto? Y tú eres la que te tienes a ti misma o a ti mismo sentado en la silla de los acusados y no te has perdonado a ti mismo. Es importante que nos perdonemos con el perdón de Cristo y declaremos: Señor Jesús, he recibido tu perdón en la cruz del Calvario. Me atrevo a recibir ese perdón y con ese perdón, para no caer en el juicio, simplemente lo perdono y sé que lo demás tú lo harás. Sé que lo otro tú lo harás, porque tú eres el juez justo. Porque tú sabrás tener misericordia de aquel que me ha ofendido, de aquel que me ha lastimado. Si lo pudiera tener en mis manos, tal vez yo lo destrozaría, tal vez yo le rompería la cabeza, le haría daño como alguien insensible. Pero es mejor que esté en tus manos, porque tú sabrás llevarlo al arrepentimiento verdadero. Por eso hoy, decláralo conmigo, hoy te entrego a todas esas personas que me han lastimado, que me han herido y a las cuales he juzgado. Padre, hoy te entrego todo juicio que he emitido de mi boca. Hoy te entrego todo juicio que he hecho contra mis padres, contra los hijos, contra los pastores, contra los vecinos. Hoy te entrego todo juicio, porque el juicio me ha llevado a estar en rebeldía contra la autoridad, porque todo lo juzgo, porque todo lo determino como el juez justo. Hoy, iglesia, es necesario que tú le pidas perdón a Dios. Padre, te pedimos perdón en esta mañana, porque muchas veces nos hemos puesto en la posición tuya. Muchas veces nos hemos puesto en la posición de juez. Hemos juzgado como hemos querido, hemos emitido un juicio y una sentencia, la hemos determinado y no nos corresponde a nosotros emitir juicios de esa manera. Padre, hoy te pedimos perdón. Perdónanos y limpia tu iglesia. Limpia tu iglesia, Señor, en esta hora. Santifica tu pueblo, santifica tu iglesia, que podamos tener un genuino arrepentimiento en nuestra vida y en nuestro corazón, de tal manera que estemos dispuestos a cambiar nuestras malas conductas, a dejar el pecado que nos asedia. Límpianos, Señor, santifica nuestra vida, porque tú vienes por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia sin mancha.
Jesús, toca tu iglesia. Toca tu iglesia, Jesús. Porque tú eres el que ha venido a perfeccionar la iglesia. Porque tú eres, Jesús, el que santifica, el que adorna su iglesia para presentártela a ti como una iglesia pura y sin mancha.